Bienvenidos a tu comunidad con esta servidora, Ceni Taveras. Hoy tenemos a una mujer poderosa líder. Es la directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes del Norte de Manhattan, Ángela Fernández. Qué orgullo dominicano tenerla aquí. Bienvenida, Ángela. Hola, muchas gracias. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Es un honor estar aquí con usted. Ángela, hay muchos mitos sobre tu nacionalidad y para aquellos que no están mirando, yo quiero que tú misma le aclares. Es como la situación de Obama. Dicen, es de España, es dominicana de allá, es dominicana de aquí, de los Estados Unidos. ¿Dónde naciste? Yo nací aquí en los Estados Unidos. Yo nací cuando mi madre era todavía indocumentada en ese momento, que ella es de República Dominicana. ¿Tu madre es dominicana? Es dominicana. Nacida allá. Nacida y criada allí. Lo interesante de su historia es que ella se involucró en la revolución en los años 60, claro, apoyante de Juan Bosch. Y su primo era un peleador en la capital. Y ella cruzaba por las, que habían unas líneas que los militares americanos habían demarcado en la capital, y ella entraba para darle comida. Lo tenía escondido. Entonces debajo. Tu madre fue tu musa, porque tú eres una mujer de armas a tomar. Están en los genes. Y ahí en ese momento hubieron un grupo de jóvenes que los padres decidieron, vamos a tener que sacar a estos niños de aquí porque si no se nos van a matar. Y lo sacaron y lo mandaron a España en el 1965. Y ahí es donde mi madre conoció a mi papá. Oh, okay. Después mi madre Entonces tu padre es español, nacido Él en es del España. sur, él es del sur de España. ¿De qué ciudad es España? Él es de un pueblito en la montaña, en Jaén, en Andalucía. En Andalucía, okay. Y mi mamá después, ella se fue para Paterson, New Jersey, empezó trabajando en fábrica y le convenció a mi papá a ir a los Estados Unidos. Qué Y ahí bien. fue, él lo siguió a ella, como siempre la mujer dominicana tiene esa magia, y mi papá la siguió y ella le convenció a él, quédate aquí en los Estados Unidos conmigo. Y después de ahí se casaron, me tuvieron a mí, estaban los dos indocumentados, pero en esa época, al finales de los años 60, principios de los años 70, la ley de inmigración estaba hecha de tal manera que era para invitar a personas aquí a trabajar. Si tú podías comprobar que tú tenías un trabajo, ya se le hacía el camino mucho más fácil para regularizarse. La historia de mis padres fue similar, como tú dices, las leyes migratorias eran muy diferentes. Si tú tenías un hijo aquí en Estados Unidos, te daban la residencia a través de tu hijo, nacido en Estados Unidos. Ahora es lo contrario, el hijo se queda y votan al padre del país. Exactamente. Las leyes han cambiado de una manera a partir del 1996 con el gol de asegurar que ciertas compañías se pueden beneficiar de eso. Y eso ya es otra conversación cuando hablamos ahora de inmigración. Pero la realidad, así por eso en la casa mi madre realmente era una mujer sumamente orgullosa de ser dominicana, de tal manera que mi padre tuvo que asumir la cultura e integrarse completamente, porque la casa era para tal. aquellos que tenían alguna duda, señoras y señores, Ángela se siente orgullosa de tener un background dominicano y de ser latina, y lo ha demostrado. Pero sé que su madre es dominicana, ella es dominicana, se crió así y tiene un padre que es de España. Sí. Y quiero que todo el mundo lo tenga claro. Mira, lo bonito, han hecho un estudio, el país de República Dominicana es el país más internacional en todo el hemisferio oeste. Significa que hay más nacionalidades dentro de la República Dominicana que en cualquier otro país en el hemisferio del oeste. Somos muy mezclados. Somos muy mezclados y tenemos que ser muy orgullosos de eso. Así y yo, mi madre, bueno, es dominicana, viene de una parte, una región del norte de República Dominicana que en realidad también fue abandonado por los españoles por muchísimos años. Así que ella es dominicana ya de muchos siglos. Sí, hay un vínculo muy estrecho entre la República Dominicana y España por razones históricas, pero vamos a hablar del tema de la inmigración, que es un tema que tiene a muchos televidentes ahora mismo asustados, porque no quieren ni salir de sus casas pensando que ICE le va a caer y lo van a sacar. Vamos a hablar sobre qué significa las zonas santuarias, donde el alcalde ha dicho y ha declarado esta ciudad como una zona santuaria, pero aún así ICE se ha tirado y hemos visto casos. ¿Tú has visto de estos casos, Ángela? Cuéntame, ¿qué es en realidad esta orden? Porque es una orden, no es una ley, ¿no? Y has tenido personas afectadas que se ha violado ese procedimiento, si le podríamos llamar así.
Bueno, mucho de lo que está ocurriendo ahora mismo en inmigración sale ya de un continuum, sale algo que ya empezó a desarrollarse en 1996 con una reforma migratoria que ocurrió en ese momento que le quitó el poder a los jueces de inmigración a usar discreción en casos de deportación. Pero en ese tiempo Bill Clinton era presidente de los Estados Unidos, que mucha gente no entiende en eso. Piensan que fue el Partido Republicano, pero como tú has dicho, después de ese atentado en el 1993, empezó esa ley y terminó siendo aprobada en el 1996, donde penalizan algo que realmente puede ser una violación. No, exactamente, y más que nada también y es sujeto a la deportación. Mira, esa reforma migratoria que fue empujada realmente por Rahm Emanuel, que llegó a ser el jefe de personal del presidente Obama y después llegó a ser el alcalde de Chicago. Así es. En el 1996, y lo dijo muy claro en un memo al presidente Clinton, que para los republicanos vamos a negociar con ellos y le vamos a dar esto, esa reforma del 96 que realmente le quitó muchos caminos para una persona, un inmigrante, poder hacerse regularizarse, y también creó esta ley de conectar la policía local con ICE. O sea, ocurrió muchas cosas malas dentro de esa reforma migratoria. Es así, pero empezó con los demócratas. Pero empezó con los demócratas como una herramienta de negociaciones con el republicano. Y yo le digo, para poder lograr cosas. Si hubiera habido hijos de inmigrantes en el Congreso, en ese momento esa ley no hubiera pasado. Por ejemplo, porque un hijo de un inmigrante sabe lo significativo que es eso. ¿Tú piensas que los demócratas, al crear esta legislación y ser pasada y aprobada, no visionaron la implementación? Porque una cosa es tener una ley escrita, pero cuando se implementa ya las cosas cambian. Creo que, como a tu punto, no habían latinos dentro del Congreso, quizás no podían identificarse ni entender lo que es enforzar la ley. Mira, hay muchos intereses cuando una ley pasa. Yo siempre digo, la ley que pasa o que sea aprobada o votada, tiene que ser, el primer beneficiario de esa ley tiene que ser el pueblo. Así es. Pero muchas leyes no pasan así. Muchas leyes son votadas porque hay otros intereses empujando esa ley. Políticos, ¿no? Exactamente, político y económico. Aquí en esta situación, como dijiste, hijos de latinos o hijos de inmigrantes hubieran sabido el impacto negativo que esa implementación iba a tener. A tal punto que yo estaba en la escuela de Derecho en Columbia cuando esa ley pasó. Y yo me acuerdo estando en la escuela, siendo una de las pocas latinas en una escuela de Derecho como Columbia, y pensando, Dios mío, esto va a ser una cosa horrible para nuestra comunidad. Y yo llamé a mi padre y a mi madre, yo le dije, hágase ciudadano ahora, porque los dos tenían la residencia permanente legal, el green card. Que después de 5 años, exactamente. Y ellos se rieron. Mi mamá, no, yo soy dominicana. Y mi papá dijo, no, yo para qué me voy a hacer ciudadano, Pero después del 9/11, eso ahí donde ellos dijeron, no, ahora sí que vemos que el gobierno realmente van a coger todas sus herramientas contra el inmigrante. Bueno, para aquellos que no están mirando, Ángela, y vamos a hablar sobre este tema, es importante decirle a ustedes que están allí viéndonos que si usted tiene más de 5 años en el país, ¿no? Y sabe el inglés, o aunque no lo sepa, apréndaselo, porque es importante que se hagan ciudadanos ya. Y precisamente pueden ir a la oficina de Ángela o a otras oficinas que le pueden guiar. Es importante saber que cada uno que no está viendo, y eso, claro, es individual cada situación. Bueno, tiene más que estar en el país más de 5 años, tiene que tener la tarjeta verde, tiene que ser residente legal permanente por 5 años, a menos que consiguió su residente permanente legal por vía de matrimonio con un ciudadano americano. Ahí solamente necesita 3 años. Y después de ahí ya puede aplicar para la ciudadanía. Nosotros ayudamos a personas a aplicar para la ciudadanía gratis y también damos clases gratis de ciudadanía donde le enseñamos a la persona inglés y prepararse para la entrevista a la vez. ¿Escucharon esto aquellos que están en sus casas? Es un servicio gratis. El ambiente pagado por los impuestos de nosotros, correcto, que hemos pagado. Que no es gratis técnicamente, sí, pero sí. Y vamos a hablar más de los servicios y de la oficina y qué ofrece. Pero me quiero enfocar mucho en la situación que está ocurriendo ahora. Así que hoy día lo que estamos viendo
es que el presidente Trump, realmente apoyado por el Attorney General, el fiscal general Sessions, que ya tiene una historia de ser no tanto anti-inmigrante, pero anti-inmigrante dominicano, y lo ha dicho ya públicamente, pero también sus otros asesores, que también son anti-inmigrante y lo dicen muy claramente. Es una filosofía de vida distinta. Es una filosofía distinta. Pero que nos afecta a nosotros los latinos. Porque piensan que América es un gran país por los logros de los blancos. Correcto. Y lo han dicho muy claramente. Tienen un lema muy claro. Sin embargo, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, la mitad de los negocios pequeños, los dueños son latinos. Inmigrante. Y segundo, el inmigrante a nivel nacional va a ser 3 veces más likely, o sea, más sujeto para abrir un negocio pequeño. Así que el inmigrante crea trabajos. No, y que apoyamos la economía. Exactamente. Somos los que mantenemos la economía, los pequeños negocios que son, la mayoría son por latinos. Porque típicamente hablan de la gente que vienen a limpiar casas y a cuidar a los niños, que lo cual es una parte esencial de nuestra economía. Pero también tenemos que hablar del hecho de que también creamos trabajo. Creamos empleos. Así que lo que está ocurriendo es que han dicho en las órdenes ejecutivas que firmaron a finales de enero que se le da mucha discreción a los agentes de ICE, que eso es el brazo policía de inmigración. Los que enforzan la ley. Y lo que están haciendo, y ya hemos estado recibiendo casos para áreas afuera de la ciudad de Nueva York, ICE está parando a carros y preguntándole al conductor y todo el mundo dentro prueba de su estatus. Eso es algo ilegal. Es ilegal. ¿Qué debe decir una persona? Si yo ando conduciendo, vamos a decir Long Island, y me paran y me preguntan, ¿cuál debe ser mi respuesta? Porque en nuestra cultura latina respetamos a las autoridades y queremos ser muy honestos. Y alguna vez hablamos demasiado, cuando no es necesario. Correcto. ¿Qué es lo que se le debe decir? Se le tiene que dar claro la licencia de conducir, la registración, el seguro. Eso es algo que que siempre tiene que hacer. Pero vamos a suponer que tú estás dentro del carro, no estás conduciendo. O mismo si está conduciendo, pero tú demuestras toda tu prueba de que puede conducir legalmente. Si te preguntan qué país naciste, tú tienes todo el derecho en decir, no quiero responder a esa pregunta. Yo reservo mi derecho a no responder a esa pregunta. O sea, no puede usted responder si aquel personal de ICE le dice dónde usted nació. No es obligatorio. No es obligatorio. No es obligatorio. No, prefiero no contestar. Prefiero no contestar y siempre yo prefiero tener un abogado antes de hablar. Y manteniendo la calma todo el tiempo. Manteniendo la calma. También si te preguntan tu estatus, tú le puedes decir, yo no quiero responder a esa pregunta. Tú tienes todo el derecho a no responder. Y la razón al por qué también por ley tú tienes el derecho a no responder es que, por ejemplo, si ellos te arrestan y no te dan la razón al por qué te han arrestado y tú no has dicho tu estatus, una vez que ya tú te has detenido, tú consigues tu abogado, el abogado que sabe lo que está haciendo, conoce las leyes, va a ver y va a decir, tú no dijiste tu estatus, pues esto fue un arresto ilegal porque no dijiste tu estatus. Así que eso ya da una razón legal para que te sueltan. Okay. Y ahí se tumba el caso. Qué bien. Está anulado el caso. Hablar menos, estar calmado y no cogerle miedo, sino ejercer tu derecho. Y yo prefiero un abogado, número 1. Número 2, prefiero no contestar esta pregunta, simplemente eso. Exactamente. Mantener la calma. Y también lo que es muy importante de entender es que nosotros como organización, que lo cual la organización es tan único porque ofrecemos servicio, pero también identificamos áreas de la ley que se tienen que cambiar. Y después nosotros montamos una campaña para cambiar esas leyes. Y lo hemos hecho de manera, yo creo que con mucho éxito. Sí. El último que hemos hecho... porque veo que ha estado haciendo, ha participado en esas caminatas en Washington, pero también organizaste algo en el norte de Manhattan, donde vi a todo el mundo salir a las calles. Pero las caminatas solo no es suficiente. Correcto. Las caminatas vinculado un deseo de un cambio, un plan de un cambio de ley. Correcto. Así que, por ejemplo, la ciudad de Nueva York es la única ciudad que se le da
un abogado gratis a los inmigrantes detenidos. Escuchen eso, es la única ciudad que a un inmigrante detenido no documentado. No documentado, o documentado, porque documentado, hay, los dos. Se le da un abogado gratis. En detención de inmigración. Y ellos mismos en detención le ofrecen el abogado, para aquellos que no están escuchando. Exactamente. Y tienen que ofrecérselo. Es parte de la ley. No, esa es la cosa, no es la ley. Nosotros, o sea, que no es una ley federal, no es una ley, pero nosotros, al saber que no había ley, nosotros obligamos a la ciudad y que paguen los abogados, ya está, como Qué que háganlo bien. como un servicio. Qué bien. Y ya está. Qué Pero bien. eso toma años de hacer este tipo de trabajo, de tener un poco de experiencia, de Así saber, es. ok, bueno, aquí sí de esta manera los impuestos los pagamos, eso es un servicio que se tiene que dar. ¿Por qué? Porque en realidad un 70% de los inmigrantes detenidos en centro de detención tienen un derecho de quedarse en este país. Así Pero es. sin un abogado no lo pueden ejercer. Así Y este es. programa lleva 4 años ahora Qué vigente y hemos visto muchas personas poder salir y conseguir un camino a la regularización. También hay personas que no tienen opción, tienen que ser deportados, pero tener un abogado ahí que le puede decir al juez, ok, esto lo vamos a aceptar porque no hay otra opción y vamos a asegurar que es deportado al país correcto. Algunas veces lo mandan al país incorrecto porque el papel no está bien hecho. Creo, Ángela, que lo más importante aquí establecer en términos a un proceso de deportación, te deporten o no, es que necesita tener una audiencia. Exactamente. Pero hay cosas que como no abogado no vas a entender. Un agente de la policía o de la corte puede decir, firma aquí, y es realmente tú automáticamente dándole permiso para la deportación porque estás asustado. O quitarle derechos que puede tener. Exacto. Mejor no contestes. Y no firme nada. No firme nada y trae a tu abogado porque de alguna forma te pueden intimidar simplemente con la presencia y tú vas a creer que tú sin una audiencia pues ya puedes ser deportado, que no es el caso. Lo que tú estás sugiriendo y lo que sabemos ambas es que tú necesitas un abogado para que te represente y no te deporten, porque dicen, a fulano que vino de Long Island lo deportaron, pero fue que él automáticamente firmó esa deportación porque no estaba representado legalmente. Eso es lo que tú le estás comunicando a nuestro público. Sí. Eso es muy importante recalcar. Y también bajo esa nueva administración quieren quitar cualquier tipo de protección o defensa puede tener un inmigrante. Por ejemplo, el Departamento de Justicia acaba de acusar a una organización comunitaria como la nuestra en Oregón, que están haciendo un trabajo mal hecho, para hacerlo más simple, y están tratando de cerrarlo. Y ellos han demandado en la corte diciendo, tú no puedes hacer eso. Nosotros estamos perfectamente dentro de la ley en el trabajo que estamos haciendo. Esto es lo cínico que es este gobierno, que ahora hasta están atacando y tratando de quitarle los servicios a los inmigrantes que están aplicando para la ciudadanía, que están aplicando para renovar su tarjeta verde. Sí. Es una estrategia que el gobierno tiene en tratar de crear más barreras para las personas. Y pánico. Y pánico dentro de la población para que digan, mira, nosotros tenemos el control, pero nos quedan 5 minutos y hay cosas que quiero que estén claras y hablar sobre esto antes que el tiempo se termine. Primero, háblame de la situación de JFK, porque hay mucha gente que es legal, lo sabemos tú y yo que conocemos de la ley, es legal, salen del país, tienen su tarjeta verde, green card, regresan al país y le dicen, fírmame este documento para que renuncies, el I-400, o no, el I-400, o no te dejan regresar. Y la gente ya está en pánico, no quiere viajar, y muchos de ellos incluso han firmado estos documentos que, como tú has dicho, no lo tienen que firmar. ¿Cómo se pudo eso resolver? Bueno, esto es algo ya que también... Que tiene que ver con las ciudades santuarias también, ¿no? El I-407 es algo... Bueno, hablamos primero rapidito lo de la ciudad santuaria. Sí. Nueva York es una ciudad santuaria, no tiene contrato con ICE, entre policía y ICE, por ejemplo. Pero sí, una convicción menor, correcto, como saltar la barrera para ir, para montar en el tren, que eso pasa muchas veces con gente simplemente que son pobres. Que son violaciones, señores, no estamos hablando de una persona que mató a otra. Y también, si tú tienes tarjeta verde y tú tienes 2 de esos, cuando tú aplicas para tu ciudadanía,
eso puede ponerte en proceso de deportación. Por eso, tú quizá en el momento no vas a ser transferido a ICE, pero 10 años más tarde, esa violación puede tener repercusiones, pero eso ya viene de la ley del 96. Puede ser deportado, como están las leyes ahora. Pero lo más importante, cuando entras por JFK o en el consulado americano también, porque lo hacen en el consulado americano en los países nuestros, sí, latinos, te presentan el I-407 que dice que tú renuncias, abandonar la residencia. Exactamente. No firmes eso, porque ya ahí, si lo firmas en el aeropuerto, te ponen el avión y te devuelven para atrás. No firmen, señores, ese documento. Exactamente. Rápidamente, Ángela, quiero que me hables sobre, fuiste presidenta del desfile dominicano, que fue un reto enorme porque sacaron al presidente previo, se tuvo que involucrar el Attorney General del estado de Nueva York, Eric Schneiderman, y eso, todos votaron dentro de la Junta de que tú fueras presidenta, ya no eres, pero dejaste un bello legado y todavía estás dentro de la Junta. Brevemente dime, ¿cuál fue el mayor reto y cómo quedó el desfile para este año? El mayor reto era crear una institución que era lo que se llama un 501c3, una organización sin fines de lucro. Una organización que sigue las leyes del estado de Nueva York. En ese momento habían 12 votar, y minutas. Todo eso, y dentro en la segunda reunión con los diferentes miembros de la Junta se eligió una presidenta, que fui yo, con el plan también de tener los bylaws, que es las reglas de la organización, que decía que el presidente solamente es presidente por 2 años. Correcto. Y no puede ser renovado. El previo, perdón que te interrumpa, Ángela, duró muchísimos años, como 20 años de por vida. Sí, pero o sea, violó los estatutos. Yo no sé qué estatutos había, yo no sé lo que era, yo no puedo comentar sobre eso. Exacto. Pero sí lo que... Pero ahora lo que sí son 2 años. Son 2 años y nosotros lo hicimos a propósito para que lo nuevo siempre es un proceso democrático. Claro. Que sigue los bylaws. Pero tienes derecho a quedarte dentro de la Junta por en totalidad 8 años con los nuevos estatutos, o 10 años. No, solamente es 2 años como presidenta y miembro. Y el miembro por 3 años y puede ser renovado una vez. Así que 6 años va a haber en su totalidad, si más los 2, si tú quieres. Puede ser hasta 8 años, no más de ahí. Puede ser, 3, sí, exacto. Si uno quiere, pero siempre se abre para nominar y entrevistar y votar nuevos miembros, y eso debe de ocurrir cada año. Ángela, el tiempo se nos fue demasiado rápido, hay demasiadas cosas de que hablar. Tú tienes que quedarte con el compromiso de regresar y finalmente dímele a esos televidentes dónde estás ubicada. Muy bien. Rápidamente. Gracias por estar aquí. Éxitos. Te admiro, te respeto, estás haciendo un trabajo excepcional. Muchas gracias. Y continúa tu buen trabajo. Y vamos a continuar colaborando. La oficina. La oficina es la 5030 de Broadway, entre la 213 y la 214. La oficina en sí es el 639. Estamos abiertos de lunes a viernes, de 8 a 5, ahí para servir a la comunidad. Gracias. Gracias, Ángela. Bienvenidos amigos del programa Tu Comunidad con Ceni Taveras. Gracias por regresar con nosotros en el segmento Tu Salud con el Dr. Díaz. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre un tema delicado, que es el caso del oftalmólogo, el Dr. Melgen, culpable de fraude de Medicare. El prominente oftalmólogo de la Florida, que fue acusado por corrupción política, fue encontrado culpable de todos los cargos en el juicio por fraude de Medicare. Esto lo que ha hecho es aumentar las posibilidades de que el FBI pueda presionarlo para vincularlo con el caso de corrupción contra el senador demócrata Bob Meléndez, a cambio de una reducción de su condena. El doctor Salomón Melgen podría enfrentar cadena perpetua si no consigue un buen trato. El doctor enfrenta de 15 a 20 años de prisión en 67 cargos que se le imputan. El juicio está pautado para el 14 de julio y el senador Menéndez niega cualquier vinculación al caso. El doctor Melgen
este oftalmólogo, que tiene muchos pacientes que avalan que es un buen médico, su misma esposa ha dicho que él es un buen médico, que él no es culpable de esos fraudes. Y también el mismo doctor se ha negado a admitir que es culpable. Tiene todas en su contra porque se le ha vinculado a corrupción política ligada al senador. Él fue hasta el 2012, cuando se le imputaron los cargos, el médico a nivel nacional que más había recaudado, más dinero había recaudado a través de Medicare, más de 21 millones de dólares. Y esperamos que el caso se resuelva, y hay que recordar que es un médico dominicano. Y nada, estamos a la espera de lo que traiga el juicio que viene en el mes de junio. Hasta aquí nuestro comentario de hoy, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer de que ustedes nos sigan en Tu Salud con el Dr. Díaz, dentro del programa Tu Comunidad con Zenith Taveras. Muchísimas gracias.